Buen día para todas y todos ustedes. Vamos a presidir esta reunión con Tiana Belén, pero parece que quiere ir con la mamá. Así que realmente no solo es un honor, sino una alegría enorme estar acá en el departamento de Tacuarembó y particularmente aquí en San Gregorio de Puerto. Alejandro, uno de tus trabajos como periodista ahora es el acompañamiento de los consejos de ministros. Contame qué pasa atrás de la mesa de los consejos de ministros. Bueno, hay que aclarar en realidad que esto obedece a dos cosas. Una es que se hizo tradición en el anterior gobierno de Vázquez llevar el Consejo de Ministros al interior, a cada uno de los departamentos, y generalmente el Consejo propiamente dicho a pequeñas localidades, aunque se ha hecho en capitales también. Normalmente se hace lo que se dice en las reuniones de los ministros con las fuerzas vivas y los consejos. Ya en el primer gobierno de Vázquez se hacía el consejo, más que nada el consejo en sí mismo en una localidad, se recibía a la gente. Durante este periodo se agregaron las reuniones, es decir, que existe una jornada que generalmente es la anterior o la previa al Consejo de Ministros, que suele ser un domingo, las reuniones. Entonces, ese domingo el gobierno en pleno se traslada a Paysandú, o a Salto, o a Melo, como ha ocurrido. Y el consejo en la mañana se realiza en la localidad. Mientras están en la capital, normalmente los ministros reciben gente que pide con antelación las citas con cada uno de los ministerios de acuerdo a sus necesidades. Ministerio, cada uno en su área de vida, plantea reunirse con los ministros y su equipo. Hay una variedad de temas, algunos se repiten, obviamente. Acá lo importante es que a nosotros los periodistas, esta modalidad, creo que nos sirve para tomar conocimiento profundo del Uruguay, cosa que de otra manera sería imposible. En estos últimos consejos, o los primeros de este año mejor dicho, se hizo una recorrida porque los consejos se hicieron en Rivera, en Artigas, en Salto y Paysandú, que habían sido afectados por las inundaciones. Entonces, como había toda una política de reacomodo de la gente, estuvimos en los lugares. Y en lugares donde de otra manera no hubiéramos ingresado, hubiera costado un poco más. Ustedes con los ministros y el presidente. Claro, el hecho de ir al interior te permite conocer la realidad de la gente, porque uno está en el medio del planteo. Es una buena iniciativa. Después se verá si se cumplen o no, pero el hecho de que se tome contacto, entonces hace que, por ejemplo, uno sepa de las realidades, de algunas realidades del Uruguay profundo que desde Montevideo no se ven. Dame ejemplos. Y, por ejemplo, que 5 departamentos del suroeste del Uruguay no tienen CTI público. Colonia, Soriano, Flores, San José y Río Negro no tienen un CTI público. Eso plantea una serie de problemas. El tema de la salud es una de las cuestiones que más se plantean, pasaba lo mismo en Artigas, es uno de los que se plantea más. El tema del trabajo, el tema de... ¿Qué del trabajo? Y el trabajo es que el interior tiene una dependencia muy grande de las industrias que puntualmente estén funcionando. Si no, la opción, como todos sabemos, es ser público y municipal o entrar al cuartel, como decían, ¿no? Eso ha cambiado un poco, pero está un poco también ligado o atado a la existencia de emprendimientos o de cuestiones que le den vigor al trabajo y sobre todo retener a la población joven, que es uno de los grandes problemas que tienen los pueblos del interior. Es decir, uno ve niños y viejos, porque hay una generación intermedia que se va y normalmente no vuelve. Va a estudiar a Montevideo primero y después a otros lugares. Eso se ha mitigado en parte, en algunos casos, con la aparición de algunas instancias universitarias, caso Tacuarembó, donde hay un polo, en Rivera, donde hay un polo de desarrollo en Salto, con algunas carreras que apuntan sobre todo al tipo de trabajo que tiene que ver con los lugares, y eso ha mitigado en parte,
pero igualmente hay cosas que para hacerlas hay que salir necesariamente. La infraestructura, hay carreteras que están muy mal, hay carreteras que se han deteriorado mucho porque se incrementó obviamente a partir de la llegada de las pasteras, las papeleras, la industria de la soja, la agroindustria, el tránsito se multiplicó y las carreteras no aguantan. Hay tramos de rutas como en la ruta 3 que uno va como en un riel, ¿no? Porque es el peso de los camiones que ha dejado una especie de... Y bueno, y se va reparando, pero claro, los reclamos de la gente siempre están en ese sentido. Infraestructura, trabajo, salud, pero por sobre todas las cosas conocer la realidad del interior. Y la gente cuando reclama eso se levanta y le pregunta al presidente o le pregunta, ¿cómo es el contacto? Bueno, hay dos instancias. Está la de las reuniones que yo te comento con los ministros y la gente y las comisiones, qué sé yo, la comisión de salud, la comisión de aquello, va y se reúne con salud pública y los de vivienda, en fin, la cooperativa. Y después el consejo en sí mismo, que el consejo casi siempre, normalmente, es a las 9 de la mañana del día siguiente, porque hay días que se han dado las reuniones a posteriori, pero normalmente es después. A las 9 de la mañana, pero ya en un régimen donde está muy estructurado. El presidente va dando la palabra a cada uno de los ministros que tienen pocos minutos para exponer 1 o 2 puntos fundamentales que se anuncian. Y después viene la parte de preguntas. Generalmente se intenta o se pretende que los que pregunten o planteen las cosas sean vecinos, no comisiones u organizaciones y demás que ya tuvieron su instancia aparte con los ministros. Siempre aparece, y siempre hay alguno que hay reclamos duros, ¿no? De gente que va a plantear algunas cosas, y a veces se dan momentos de tensión. Igualmente casi siempre no han sido con mucho respeto. Yo llevo 18 consejos de ministros en el interior del Uruguay. Este año nomás llevo hechos 7.000 kilómetros dentro del Uruguay, que es una cifra muy grande para lo que son las dimensiones del Uruguay. Y no he encontrado, no he visto, sí he visto planteos duros, planteos muy enérgicos, con mucho respeto, pero también muy ubicados en cuanto a lo que plantean. ¿Te acordás de alguno que haya quedado así en la memoria? Y bueno, hubo uno hace poco, déjame pensar, porque obviamente con tanto consejo de ministro, donde una radio comunitaria que está pidiendo hace tiempo tener su espacio y que según se entiende ha sido perjudicada en distintas instancias, estuvieron todo el tiempo con la boca vendada al lado del consejo de ministros. Y cuando habló una de las representantes fue un poco escandaloso el asunto y Vázquez le dijo que no por gritar más se tenía la razón. La señora planteó lo suyo igual, pero salvo eso no pasó a mayores. Aún a veces en el grito o en el elevar la voz nunca se llega a una instancia de insulto ni nada de que se le parezca. El otro día vi a gente del Hospital de Colonia hacer un planteo con fechas y con datos de cosas que se habían prometido y que no se cumplieron. Usuarios de ACE. Que agradecían una cantidad de cosas, pero por otro lado planteaban también que todo lo que se había prometido no se había cumplido. Allí se levantó la presidenta de ACE, Susana Muñiz, que argumentó algunas cosas que en realidad no tuvieron mucha consistencia con los planteos que se habían hecho anteriormente y de la manera en que se habían hecho. Pero bueno, el gobierno se expone a eso y eso va a ocurrir necesariamente. Pero hay todavía en el interior del Uruguay profundo un respeto muy particular, ¿no? Yo lo que más celebro de todo esto es estar con la gente del interior del Uruguay y descubrir lugares, porque es una ocasión para nosotros excelente de conocer, además del trabajo periodístico en sí, porque cada consejo tiene su dinámica, conocer cosas que de otra manera a veces las dejamos pasar. El otro día, sin ir más lejos, en Carmelo estuvimos en la Calera de las Huérfanas, conociendo la historia jesuítica del Uruguay, los hornos de piedra caliza con lo que se construyó medio Buenos Aires, la llegada del padre de San Martín cuando corrieron a los jesuitas. Ahí nacieron 3 hermanos de San Martín. Y me enteré algo que me pidieron que no lo dijera, por favor, sobre ciertas intimidades o de cosas que se comentan sobre la vida del propio San Martín que la gente de allí conoce.
del propio José, pero vayan a averiguarlas ustedes, yo no las voy a comentar, pero cosas increíbles, un Uruguay increíble. Alejandro, ¿y el presidente y los ministros también se entran en las casas, van a los barrios? Sí, sí, no, en esas instancias que yo te cuento ya estaba todo armado para que el presidente fuera a 2 o 3 lugares donde o bien el Ministerio de Vivienda ya estaba trabajando o bien los referentes zonales. Hay gente que está trabajando desinteresadamente muy bien en el interior del Uruguay, por encima de la política, y eso hay que destacarlo. Gente que ayuda, que participa, que colabora, sobre todo aquellos que no se ven. Por ejemplo, y esto yo lo vi con los que... Yo cuando recorrí digamos el borde del río Cuarein, en la zona más pobre de Artigas, allí vimos que es verdaderamente un lugar increíble, que no se puede creer que eso sea el Uruguay. ¿En ¿no? qué sentido, Alejandro? Y en el sentido de la exclusión, de la pobreza, de la imagen que uno ve. En algún lado algún grito también destemplado, ¿no? Porque son lugares... Y ahí vas caminando con el presidente. Ahí iba toda la comitiva. Bueno, siempre está el grito, ¿no? A ver si vuelven, y no vienen solo para la foto. Sí, ¿no? Obvio. Eso y más. Pero hay una anécdota muy jugosa en un barrio que ahora creo que es el cerro, no me acuerdo el nombre del cerro, que está cuando uno llega a Rivera, que se abre hacia la derecha, que queda casi en el límite con Brasil. Se inauguraban unas casas también en el marco de algunos planes de vivienda del Ministerio de Vivienda, del MIDES, del MEVI. Y un grupo de gurises del asentamiento corrían de un lado para el otro. Entonces dice uno, ¿cuál es el presidente? ¿Cuál es el presidente? Entonces el chofer de la radio le dice, aquel, Tabaré. Y le dice, ¿cómo? ¿No es Lula? Dice. Pero bueno, sí, esas recorridas se dan. Eso según las circunstancias. Lo que pasa es que, a ver, coincidió que durante todo el año pasado toda esa zona del país estuvo bajo agua, como estuvo media Argentina, medio Paraguay, medio Brasil, producto de las inundaciones. Entonces era común que el presidente recorriera. Sin embargo, en este último consejo, Tabaré Vázquez no habló. Nada. Ese es otro tema también. Cuando habla Vázquez... ¿Con los periodistas? No habló con los periodistas. No habló con los periodistas. Porque, ¿qué pasa? Cada consejo de ministros llega con la carga, amén de los temas locales, que trae el gobierno. Entonces es una oportunidad que tiene el periodismo y todo el mundo de tener a todos los gobernantes juntos. Entonces, claro, cuando uno va a hablar con el presidente o con el ministro tal o cual, va a hablar de los temas locales, pero también va a hablar de los otros. Yo recuerdo que nos enteramos en una ronda, creo que fue en Rivera, o no me acuerdo ahora, porque cuando estalló el primer caso de dengue, que se le escapa, el tercer caso de dengue, que se le escapa al presidente. Cuando ya el dengue pasa a ser algo que se expande. Y nadie sabía que había un caso nuevo. Y en la recorrida se le escapa al presidente en una conversación, en un lugar de reciclado, en una cooperativa de reciclado. Muy interesante, un proyecto muy interesante que lamentablemente quedó soterrado por la información de que había un nuevo caso de dengue. Y entonces, cuando lo dijo, dijeron todos, pero ¿cómo hay otro caso? Es decir, ese tipo de cosas que pueden ocurrir sobre la marcha. O, por ejemplo, este último consejo fue un consejo muy cargado de temas, porque está la discusión presupuestal, la rendición de cuentas. Cada ministerio iba con una carga. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que normalmente en los consejos de ministros no tiene mucho destaque, porque en realidad, salvo algunos temas puntuales que tienen que ver con la frontera, esta vez iba con toda la carga del problema que tiene el Mercosur hoy con la presidencia. Y ahí los vecinos preguntaban, ¿hay agua? No. En esos casos no. Okay, en esos casos no. Habló con la prensa el ministro. Quiero decir, entonces, no con los vecinos, porque con los vecinos tienen, bueno, los temas de frontera, que aquello, que el otro, las cuestiones, por ejemplo, en esta oportunidad, uno de los temas que tuvo la Cancillería fue la cuestión de Calcar, de la leche, de cómo se va a cobrar la deuda con Venezuela. Entonces, esos son los temas que puede llegar a tener el Ministerio de Exteriores. Pero hay ministerios que siempre, por ejemplo, a que lo esperan en todos lados, con un martillo, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Que la carretera, que el puente, que están esperando, que la radial, que la rotonda, que los camiones. O sea, el Ministerio de Transporte siempre la tiene complicada. El Ministerio de Salud, más o menos.
Vivienda siempre tiene una cartera muy amplia. El MIDES también, porque en todos lados donde va hay problemas puntualmente. Y hay algunos ministerios que a veces están más candentes que otros, digo, como decimos nosotros, ¿no? El Ministerio del Interior, o sea, siempre lleva un paquete. Ahora, por ejemplo, llevaba el tema de las cámaras en el fútbol, los problemas propios de la seguridad, en fin, todas las cosas que puede. Y uno tiene que estar en todos los temas.